Hola, Dios los bendiga. Hoy queremos compartir con ustedes algo que el Señor nos fue llevando y estuvo trabajando en este tiempo. Y les voy a contar detalladamente cómo sucedió todo. El día 22 de enero de este año, nosotros con mi esposa cumplimos 18 años de casado y decidimos ir al lago Vinter, un lago que queda a 150 kilómetros al sur de donde estamos. Decidimos ir a ese lago porque realmente no lo conocíamos. Esta zona tiene muchos lagos y bueno, queríamos aprovechar. Íbamos a estar 3 días con un motorhome en ese lugar, pero sucedió algo distinto que no estaba en nuestros planes. A las 3 de la mañana el Señor me despierta y escucho la voz que dice Río Manzana. Y una fuerte impresión en el espíritu que decía que nosotros debíamos ir al lago Vinter y al río Manzana. Obviamente que no sé dónde queda el río Manzana, entonces surgieron muchos interrogantes. ¿Dónde queda ese río? ¿Podremos llegar? ¿Está muy lejos? ¿Podremos hacerlo en estos días? ¿O tendríamos que ir en forma espiritual a ese río que dará en otro país? ¿Qué significaba esta revelación? ¿Qué tiene que ver Vinter y las manzanas? Entonces, lo primero que hago es buscar en internet a esa hora. Nosotros teníamos planificado viajar tipo 9, 10 de la mañana, y la idea era, ¿qué me estaba diciendo Dios con esto? Con esa voz audible y que me llamaba a hacer algo en el río Manzana. Entonces, primero vamos a hablar de Vinter. El coronel Vinter, o Lorenzo Winter, era hijo de alemanes, nace en Buenos Aires el 11 de octubre de 1842. General de división del ejército argentino, participó en guerra civil, la conquista del desierto. Era un hombre conocido en nuestra zona, en la Patagonia argentina. De hecho, hay un lago que lleva su nombre. Pero uno a veces conoce las personas, pero no sabe el trasfondo ni nada que hay sobre él. Entonces, investigando un poco, los quiero llevar a la evolución un poco de la Patagonia. Ustedes ven ahí cuatro mapas de lo que es Argentina, hoy el territorio argentino, virreinato del Río de la Plata, anteriormente, y vemos como la Patagonia siempre estuvo despoblada de españoles o gente inmigrante. Cada uno de estos mapas muestra la Patagonia, la zona del Chaco también, como una zona donde había nativos, pero no había mucha presencia de españoles. Y estamos hablando en el último mapa de 1861, es decir, hace pocos años relativamente. Era una zona a explorar. Vemos que había 3 territorios: territorio nacional del Gran Chaco, el territorio nacional de Misiones y el territorio nacional de la Patagonia. Eso eran territorios despoblados con poca cantidad de nativos, pero era mucha tierra a conquistar. Uno de los primeros recorridos en la Patagonia sobre tierra lo hizo el vaquiano Justo Molina de Vasconcelos en 1804. Él viene desde Chile, cruza Mendoza en muy malas condiciones y vuelve hacia Chile. Luego, en 1806, él, como vaquiano, le ayuda al alcalde de Concepción, Luis de la Cruz, y cruzan desde Fuerte Antuco
pasan por una zona que se llama Boquete Antuco. Antuco significa sol, Antuco, agua, que era el sendero que usaban los pehuenches. Llega hasta el río Neuquén, la zona de Chosmalal en Neuquén, luego llega a la zona de Salina Grande en La Pampa y finalmente llegan a Buenos Aires. Y es el primer recorrido que se hace por ese terreno que hasta ese entonces era habitado por nativos. ¿Qué antecedentes tenemos para lo que vamos a ver que es la conquista del desierto? Hubo una campaña del desierto de Rosas entre 1833 y 1834, donde terminan 3.200 nativos muertos, 1.200 prisioneros, 1.000 personas rescatadas. ¿Por qué? Porque en nuestro país muchas personas han sido violentadas por los nativos. Y los nativos se llevaban las mujeres y los niños y las tenían como esposas, como hijos, y a veces para cobrar rescate, para intercambio. Entonces el gobierno estaba muy cansado de toda la zona de La Pampa, que es el centro de Buenos Aires. Toda esa zona y la provincia de La Pampa estaba siendo hostigada permanentemente por nativos. En 1864 a 1870 fue la guerra de la Triple Alianza, entonces contra Paraguay, donde Uruguay, Brasil y Argentina pelearon contra Paraguay, y básicamente por territorios, por riquezas. Entonces el país no se encontraba en condiciones de hacer ninguna expedición hacia el sur, hacia la Patagonia. Y se incrementaron mucho los malones, es decir, ataques de nativos contra los fortines, saqueaban ganado, el ganado salvaje, más de 2 millones de cabezas de ganado eran robadas y llevadas a Chile. En Chile eran cambiadas por armas, eran cambiadas por bebida, y realmente fue una situación compleja la que se vivía en el sur del país. También en Buenos Aires, y especialmente en la provincia de La Pampa, había sal, entonces era control de la ruta de sal, y la sal era un elemento muy utilizado tanto en las ciudades como para aquellos que viajaban. Y había una necesidad de conquistar ese territorio. También existía la idea de una raza blanca que domine, primero de origen español, luego de origen criollo, y la idea de desaparición o extinción de una cultura prehistórica. Consideraban que los nativos en ese momento tenían una cultura que ya no tendría que estar. En 1867 entonces aparece la ley 215 de ocupación de la tierra. En esa ley, todo lo que es el norte de la Patagonia, es decir, limitando con el río Neuquén y el río Negro, toda esa zona tendría que ser recuperada para los españoles. Y dice en el artículo 2 de esta ley: a las tribus nómades existentes en el territorio nacional comprendido entre la actual línea de frontera y la fijada por el artículo 1 de esta ley, se les concederá todo lo que sea necesario para su existencia fija y pacífica. Y así fue por mucho tiempo. Es decir, esta ley no se pudo poner en plena vigencia justamente por la guerra con el Paraguay, pero marcó un precedente donde se le fijaba territorios para que ocupen los nativos. Dice en el artículo 4, en caso que todas o alguna de las tribus se resistan al sometimiento pacífico de la autoridad nacional, sometimiento pacífico, se organizará contra ellas una expedición general hasta someterlas y arrojarla al sur del río Negro y Neuquén. Entonces, ya había una mentalidad de querer conquistar todas esas tierras arriba del río Negro y Neuquén
y expulsar a aquellos que no se sometieran. Y se hacían tratados de paz con los nativos. Pero esto obligaba al gobierno a mantenerlos. Se le daba cierta cantidad de armas, se le daba cierta cantidad de animales, se le daba bebida y se le daba dinero y vestimenta. Como una política de Estado. ¿Qué pasó con el territorio del Gran Chaco, el territorio del norte? Sarmiento crea el territorio nacional por decreto 576 del año 1872. En ese decreto después se hace una copia para lo que es el sur. Muchas cosas de las que se implementaron en el territorio del Chaco también se hace para la Patagonia. De hecho, los galeses llegan con la misma normativa. Los gobernadores del Chaco, ahí están nombrados. Vemos que el segundo gobernador fue Napoleón Uriburu, que tuvo una destacada actuación en la Patagonia posteriormente. Y el otro que tuvo una destacada actuación fue Luis Jorge Fontana. De hecho, fue el primer gobernador del Chubut, cuando aparece como territorio nacional del Chubut. Y él tuvo mucha influencia en el Chaco. Siempre, si no estuvo de gobernador, estuvo de secretario. Y este territorio duró hasta el 16 de octubre de 1884, cuando la ley 1532 de territorios nacionales lo divide en territorio de Formosa y el territorio nacional del Chaco. Pero ¿qué pasa en la Patagonia? Bueno, el coronel Luis Jorge Fontana participó de la Guerra del Paraguay, funda Formosa, es el fundador de la ciudad de Formosa, gobernador del Gran Chaco, gobernador del Chubut, al final de la conquista del desierto. Descubre el valle, 16 de octubre, es el que descubre lo que es hoy la ciudad de Trevelin, y él ingresa a la Logia 11 de Buenos Aires, continuando con la Logia San Juan de la frontera número 33. Es decir, nos encontramos ante un militar y un masón. Las fronteras desde Buenos Aires se fueron ampliando y se fue ganando territorio. Alsina hace la campaña Alsina y lo que hace fue una zanja para evitar que crucen los malones con el ganado. Y extiende la frontera de Buenos Aires, pero las campañas de él fueron pacíficas, hasta que él deja el gobierno y asume Roca. Y ahí hay un cambio total, yo diría 100%, en cuanto a las políticas del Estado. Y acá aparece la primera referencia de lo que el Señor me dijo, cuando me dice Río Manzana, que fue el gobierno de las manzanas. Todo el territorio fue cambiando, modificando las fronteras, llevándolo hacia la conquista del territorio de los nativos. Los tehuelches y los ranqueles, los pehuenches, es decir, una variedad de tribus, los araucanos, mapuches, es decir, fueron como desplazados con toda esta campaña del desierto. Están en las fronteras entre 1860 y 1876. En 1876 vemos la frontera en naranja, que eran los límites en el cual el gobierno tenía una injerencia muy grande. El 5 de marzo de 1872, un ejército de 600 combatientes de Calfucurá inició la llamada Invasión Grande a Buenos Aires. Atacaron los pueblos de General Alvear 25 de mayo y 9 de julio.
resultaron 300 criollos muertos, 500 vecinos cautivos y 200.000 cabezas de ganados robadas. Es decir, que atacaban Buenos Aires para llevarse el ganado, llevarse personas, y en esto había un gran contrabando, como le decía, que iba hacia Chile. Pero en 1872 estábamos como país enfrentando la guerra de la Triple Alianza, entonces todos los recursos eran abocados a esa guerra. Pero queda un antecedente que era necesario conquistar. Los araucanos atacaron por décadas asentamientos fronterizos, arreaban caballos y vacunos hasta Chile, las mujeres capturadas eran para los guerreros o vendidas, y los niños ofrecidos por un rescate. Instalaron una población llamada Malbarco, que queda al norte de Neuquén, sobre el río Neuquén, donde engordaban la hacienda antes de trasladarla a su país. Las autoridades chilenas consentían estas actividades. Desde 1830 ya era una zona muy conocida de contrabando. Es decir, Chile se nutrió por muchos años del ganado robado en Argentina. El presidente Julio Arroca encargó un escrito a Estanislao Ceballos en 1878, y Estanislao Ceballos escribe La conquista de 15.000 leguas. Este libro sirvió como base al accionar del gobierno. Y él escribe sobre las ventajas de extender las fronteras hasta el Río Negro, con datos históricos y científicos convenientes para demostrar al país la practicabilidad de aquella empresa y proporcionar a los jefes y oficiales del ejército expedicionario un conocimiento sintético de la obra que iban a colaborar. Él fue, Estanislao, fundador de la Sociedad Científica Argentina y presidente de la Sociedad Rural. Entonces, ¿quién fue este hombre que gestó bases para la conquista del desierto? Él pertenecía al Club del Progreso. El Progreso inicia sus actividades en 1852 con Diego de Alvear y Eugenio Cambaceres, y aparecen 18 presidentes que iban a este club. Era un club de la alta sociedad, donde no solamente se compartían momentos, sino se establecían estrategias. También era un líder, Estanislao Ceballos, del Partido Autonomista Nacional, que en 1874 inicia y lleva a Roca, Avellaneda, Sáenz Peña al gobierno. Participó de la Sociedad Rural, que había sido creada en 1866, participó de la masonería. También fue el que inició en 1872 la Sociedad Científica Argentina. Entonces vemos un hombre involucrado en los ambientes de la alta sociedad argentina, pero con ideales que eran compartidos por todos. Y él lo que hizo fue poner en obra lo que le habían pedido. Y escribe: es necesario poblar los territorios del sur para hacer cada vez más fecunda nuestra dominación sobre ellos. Habla de dominación. Los salvajes dominados en la Pampa deben ser tratados con implacable rigor, porque esos bandidos incorregibles mueren en su ley y solamente se doblan al hierro. Por eso, el segundo medio para luchar con el indio es el de las columnas poco numerosas y bien montadas con armamento Remington, garantiza la felicidad del éxito. Es decir, que para él las armas y la espada era algo necesario. No basta imperar militarmente sobre el salvaje, es también indispensable redimirlo de las tinieblas del alma. Qué término interesante, ¿no? Redimirlo de las tinieblas del alma, por medio de la religión, de la escuela y del trabajo.
He aquí ligeramente completada la demostración de cómo, al tomar posesión del inmenso territorio que nos pertenece, haciendo tremolar sobre las colinas del Río Negro y clavándolo en la cana cumbre de los Andes, la gloriosa bandera del ejército expedicionario. La República habrá plantado la fecunda simiente de una grandiosa triple evolución, militar, económica y política, inspirada por los sagrados intereses de la patria y por los grandes impulsos de la civilización. La barbarie está maldita y no quedará en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Es interesante que hable de los vestigios de los huesos, dado que los huesos es lo último que queda de la gente cuando muere en campos de batallas, pero hasta los huesos fueron recolectados. Esta heroica guerra de razas y conquista del hombre primitivo no ha terminado en Sudamérica, pero en la República Argentina se da por concluida en 1880, por la derrota y sumisión final de pocos millares de indígenas que aún vivían independientemente. Eso escribe Ceballos en 1880. Él crea la Oficina Topográfica Militar para control de las tierras de la Patagonia, el 5 de diciembre de 1879. Es decir, antes de iniciar, o ya habiendo iniciado todas estas campañas, él crea una oficina para tener un registro de las tierras. ¿Por qué era importante esto? Porque había que dividirse las tierras. Entonces, todo lo que es el Instituto Geográfico Militar fue creado por este hombre con la idea de saber cuáles son las tierras y apoderarse de esas tierras. Roca en ese momento era el ministro de Guerra y Marina. Las sesiones del Congreso Nacional debate la propuesta ofensiva. Ahora el fusil Remington sería el aliado estratégico del gobierno del Estado Nacional. El 5 de octubre de 1868 se establece la ley 947, que en su artículo primero lo que hace es autorizar dinero para que se establezca esta línea de frontera entre el Río Negro y Neuquén, y al norte de estos dos ríos. Pero esto no se cumple, porque lo que hacen es avasallar mucho más allá de esos límites. Hubo una ley que establecía determinadas cosas, pero esa ley el mismo gobierno la está quebrantando. Y acá hay algo interesante. El 11 de octubre de 1878 se crea la gobernación de la Patagonia. La Patagonia incluye las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se crea la gobernación de la Patagonia. Esta gobernación dura 2 años. Dura de 1878, perdón, dura 6 años, de 1878 al 1884, donde aparece la Ley de Territorios Nacionales, como en el Chaco, y se divide toda la Patagonia en Gobernación de La Pampa, de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ahí aparecen las gobernaciones de territorios nacionales que luego se transformarían en provincias. Pero durante esos 6 años, es decir, del 78 al 84, también fue la campaña del desierto. En octubre, en 1878, inicia la campaña del desierto. Dura 6 años, inicia en 1884. Es decir, que hubo un proceso paralelo, ¿no?, donde existe la gobernación y existe también una campaña, ¿no?, para poder conquistar toda la Patagonia. Y en este proceso hubo 2 gobernadores de la gobernación de la Patagonia. El primero era Álvaro Gabriel Barros García, que fue el que fundó La Barría y fue gobernador de Buenos Aires. Después de haber sido gobernador de Buenos Aires, accede a la Patagonia como gobernador de la Patagonia
cuya sede principal estaba en Carmen de Patagones, Vietnam. Pero el segundo gobernador fue Lorenzo Winter. Y acá lo interesante, el señor nos habló de Winter y que había una relación con el río Manzanas. Entre 1882 y 1884, es decir, esos 2 años, el gobernador de la Patagonia fue Winter. ¿Quién fue Gabriel Barros García? Fue el que funda una logia, la Estrella del Sur, en Azul, en 1867, y él asume la presidencia. Obviamente llegó a grado 33. Hay registros que así lo indican, es decir, otra vez nos volvemos a encontrar con personas militares y de la masonería, que son los que van a dar el pie inicial para el gobierno de la Patagonia y el gobierno de la Argentina. Acá aparece el billete de 100 pesos de la campaña del desierto. La campaña del desierto que duró entre 1878 y 1884, que fue comandada por Julio Argentino Roca. En esa foto que veíamos recién, que es esta foto que está acá, podemos ver al teniente coronel Manuel Olascoaga, que fue el que estuvo luego a cargo en Neuquén, y el que estuvo en Chosmalal, que ya vamos a hablar de eso, al coronel Lorenzo Winter, en amarillo, a Conrado Villegas, a Julio Argentino Roca y a Napoleón Uriburu. Napoleón Uriburu es aquel que estaba en el Chaco y que fue importante en todo este proceso también acá en la Patagonia. Acá vemos a Rocas, Villegas, Teodoro García y Winter en 1879, como parte de la campaña del desierto. El Ascoaga, coronel mayor Manuel José Lascoaga, fortificó la guarnición de San Rafael y fue el que fundó Chosmalal. A la muerte de Alsina, Roca lo nombra secretario militar, es decir, jefe de milicias, y él es el que diseñó el plan general de las operaciones. Todo lo que iban a hacer los militares, todo cómo se iba a atacar, fue ideado por él. De hecho, edita un libro que me llamó la atención, se llama La linterna del diablo. Quería contarle algo de una operación que el Señor nos hizo hacer hace años, en el 2017, desde Chosmalal hacia el interior. Hay una ciudad que se llama Andacollo, un pueblo, y esta todo es una zona donde hay oro, es la única zona donde hay oro en la provincia de Neuquén. Chosmalal fue la primer capital neuquina. Neuquén significa correntoso, violento, y está caracterizado esa zona por como un fuerte. Acá vemos la zona de Chosmalal, la ciudad de Chosmalal, y donde está el Cerro de la Virgen. En el centro de la ciudad hay como un animal. Después está el Cerro Tortuga, que está pegado a la ciudad y que tiene una imagen de un nativo. Y el Señor nos habló de 4 guardianes que en ese momento, cuando fuimos a hacer una operación a Andacollo, estaban en este lugar. Y como el Torreón era el centro. También hay un dato característico. Acá abajo vemos que es donde está el centro de la Ruta 40. La Ruta Nacional 40, que atraviesa toda Argentina, desde Santa Cruz al sur hasta Jujuy, el centro queda prácticamente en esta ciudad, en la entrada.
Y hay algo interesante. Andacollo, que es ese pueblo donde hay oro, y acá pueden ver una imagen del Bicentenario, que está en la ciudad de Andacollo, tiene 18 metros de alto esta imagen, está atravesada por la constelación de Escorpio, y la cola del escorpión tiene 2 estrellas. Y por el medio de esas 2 estrellas está Andacollo. ¿Qué otra cosa tiene interesante este lugar? Es decir, desde la Ruta 40 son 60 kilómetros hacia la montaña, un lugar que uno solamente no puede pasar de paso, sino que va específicamente a ese lugar. Y en ese lugar lo que hicieron fue una estatua de 18 metros, pero justo en el centro del país. ¿Cómo en el centro del país? Si uno mide la latitud desde el norte de Jujuy al sur de Santa Cruz, justo el medio es donde hicieron esta estatua, perdida en el medio de la cordillera. Volviendo a las operaciones, desde San Rafael, la 4ª división a cargo del teniente Uriburu inicia su embestida hasta Chosmalal, y de Chosmalal hasta la ciudad de Neuquén, recorriendo el río Neuquén. Y por otro lado, Roca sale con la 1ª división hasta Choel, porque era la isla de Choel era un asentamiento base para los nativos. Y se buscó, digamos, ser rápido. En un año y medio, poder conquistar todo el territorio. La orden que había era ir al norte del río Neuquén y al norte del río Negro. Hasta ahí llegaban. Lo que pasó, este teniente Uriburu, Brígido Napoleón Jerónimo Uriburu Arenales, Brígido significa duro, peligroso, implacable. Napoleón, el león del valle, hombre de Nápoles. Y Jerónimo significa nombre sagrado. Había sido el 2º gobernador del Chaco, estuvo en la conquista del desierto, y después de la conquista del desierto fue gobernador de de Formosa. Participó en la guerra con el Paraguay y en la conquista del Chaco. Era hermano de José Evaristo Uriburu, presidente argentino, entre 1901 y 1910. Este hombre lo que hizo fue seguir más allá de lo establecido de la ley. Siguió a los nativos y los persiguió. Uriburu comandó una columna occidental de la campaña en 1881, dirigida por el general Conrado Villegas, y terminó junto al lago Nahuel Huapi, es decir, de donde tenía asignado de la ciudad de Neuquén, siguieron persiguiendo por el río Limay a los manzaneros. Capturó centenares de indios manzaneros, de las tribus del cacique general Saigüeque. Eran pacíficos, tenían un tratado de paz con el gobierno nacional, no participaban del comercio del ganado robado. El cacique Saigüeque había hecho un tratado muchos años antes, donde él tenía un tratado de paz con el gobierno. Y ese tratado de paz fue roto por Uriburu. Empezó a perseguirlos. La historia cuenta cómo le escribió cartas pidiendo ayuda, Saigüeque, a varias personas que él conocía en el gobierno. De hecho, él nombraba a Dios permanentemente, pero fueron desoídas. Y Roca, con su silencio, aprobó y luego felicitó a Uriburu por lo que había hecho. Él fue el ejecutor de los planes del gobierno. Alguien que era implacable, alguien que fue contra los nativos.
Finalmente, el 20 de febrero de 1885, todos los nativos se presentaron en el 1 de enero en la ciudad de Junín de los Andes y se rindieron. Y Winter informa la finalización del conflicto del sur. Él lo informa como el gobernador del territorio. Me es altamente satisfactorio y cábeme el honor de manifestar al superior gobierno y al país, por su intermedio a vuestra señoría, que ha desaparecido para siempre en el sur de la República Argentina la limitación fronteriza con el salvaje. Las aspiraciones del gobierno y del país han se realizado en menos de un decenio. En el sur de la República no existen ya dentro de su territorio fronteras humillantes, impuestas a la civilización por las chuzas del salvaje. Ha concluido para siempre, en esta parte, la guerra secular contra el indio tuvo sus principios en las inmediaciones de la capital en el año de 1535. Como vemos, Winter pensaba que eran salvajes, que eran gente que no merecían nada, estas personas, los nativos, y hubo una confrontación muy grande contra ellos. A pesar que muchos se habían convertido, muchos habían cambiado, muchos decidieron estar en paz con los españoles, con los criollos, pero había algo detrás, que era una política de tierras, una política de conquista, una política de llegar más allá. La ley 1532 divide en 1884 las diferentes provincias, que hoy son provincias, en ese entonces territorios nacionales. La Pampa, donde fue el general Juan Ayala; Neuquén, el coronel Juan José Olajoaga, amigo de Roca, que ideó la campaña; en Río Negro, coronel Lorenzo Winter, que fue el segundo gobernador de la Patagonia, como habíamos dicho; en Chubut, coronel Luis Jorge Fontana, masón, el que fundó Formosa; en Santa Cruz, el teniente Carlos María Moyano, explorador, y que la esposa fue Ethel Turner, que él conoció en las Islas Malvinas, y ella vino a vivir acá, y a partir de ese, él fue el primer gobernador, y a partir de él fue la venta masiva de tierras a los ingleses. Él fue el capitán Félix Mariano Paz, un marino de 25 años. Como vemos, todos militares. Y quisiera hablar un poquitito, me tomé el atrevimiento de agregar un tema. El ingeniero en minas Francisco Bourdin, en el año 1886, explora el territorio informando a Olajoaga lo siguiente. Es decir, va al norte de Neuquén y hace todo un relevamiento de minas y le dice: en cuanto a los minerales, me atrevo a decir que en ninguna parte del mundo ha sido más generosa la naturaleza que en el territorio de Neuquén. Debo decir que la explotación de minas de toda clase en el Neuquén es una cosa fácil de realizarse, sin grandes gastos y con buena utilidad, porque la madera, el combustible y el agua, los tres elementos principales para la industria, se encuentran en suma abundancia. En mi opinión, las montañas del territorio de Neuquén encierran tan grandes riquezas en minerales y metales como la de Chile, México o de los Estados Unidos. Qué tremenda comparación, ¿no? Porque nos estás diciendo que todo el norte de Neuquén, o toda la zona cordillerana en la provincia de Neuquén, es una zona donde hay muchos minerales que hoy vemos en la explotación. En ese momento se apuntaba al cobre, y se apuntaba a la plata y se apuntaba al oro. Pero eso iba junto con esto.
Este es un proyecto ferroviario interoceánico desde Bahía Blanca hasta Yumbel, Chile. Corydon Hall escribe al gobernador Alascoaga en 1890. Es decir, recién terminada la conquista, él dice, actualmente se encuentran aquí los señores ingenieros y el representante de la compañía francesa que construirá la vía férrea, Concesión Bustamante, entre Yumbel, Chile y esa capital. Está hablando de Neuquén. Practicando los estudios definitivos y empezando los trabajos en la próxima primavera. Este mapa, que fue hecho por el mismo Olascoaga en 1887, muestra el recorrido del tren y cómo se hacía por esa primera vía, ese trayecto que fue ya explorado en 1804-1806. Vemos que hay todo un proyecto como Estados Unidos. La fiebre del oro, de ir a buscar los metales y usar el tren como medio de conquista. De hecho, lo que se usó fue el tren hasta la zona de La Pampa. La fiebre del oro. El jefe de policía del territorio, Guillermo Suffern, escribe al gobernador Olascoaga en 1894. Dada la gran importancia que va tomando la exploración de minas en el Neuquén y la avalancha de individuos que en las primeras noticias halagüeñas de buen éxito se colgaran sobre el territorio, no es extraño que quiera establecer el imperio del Winchester y del Colt, como lo pasó en California. Y de ahí a la aplicación de la ley brutal de Lynch no hay más que un paso. Ahí vemos fotos como se vino a buscar oro y el que hizo todas las investigaciones ahí, Corydon Hall, que vino por el tema del tren, terminó siendo yerno de Olascoaga. Y él vivía ahí en la zona, cerca de Andacollo, y en 1902 fueron para robarle 11 kilogramos de oro y terminaron con su vida. Otra persona que es necesario mencionar en este estudio es Francisco Pascasio Moreno, o Perito Moreno. Hay ciudades, está el glaciar Perito Moreno, hay lugares que llevan su nombre. A los 12 años fundó junto con sus hermanos el Museo de Historia Natural. 12 años tenía y empezaron a coleccionar todo lo que tenía que ver con animales y da origen a lo que es el Museo de la Plata. A los 21 años fue designado miembro de la Academia de Ciencias. Explorador, antropólogo, político, ornitólogo, biólogo, botánico, naturista, recolector de plantas y recolector de ciencia. En 1875 bordeó el río Limay y se encontró con el cacique Sayhueque en la zona de Colón Curá para solicitarle ayuda para encontrar el paso a Chile. El 22 de enero de 1876, a los 23 años de edad, fue el segundo hombre blanco que llegó al lago Nahuel Huapi. Llegó un 22 de enero. Él descubre el lago. De hecho, el 4 de julio de 1912 se constituyó una... Él, además de eso, trabaja en la organización de los Scouts y fue su primer presidente de la Asociación de Boy Scouts Argentinos. Y sabemos que los Scouts también están relacionados con la masonería. Se decía de Francisco Pascasio Moreno, es protegido de Sarmiento, decían los católicos, caballero de la noche, profanador de tumbas y cementerios. Lo apoyaba el etnólogo prusiano Hermann Burmeister. Se dedica a la antropología, bueno, junto a los jóvenes Estanislao Ceballos, que ya habíamos hablado de él, es decir, él estaba muy cerca de Francisco Pascasio Moreno, Estanislao Ceballos. El maestro Florentino Meguino y el político y comerciante Juan Martín Leguizamón. Ellos tenían colecciones particulares y con esas colecciones que ellos tenían se forma el Museo de la Plata, que fue creado
por decreto provincial el 19 de septiembre de 1884, ni bien terminada la conquista del desierto. Acá vemos una foto del museo, inaugurado en el 86 y abierto al público en el 88. ¿Qué pasó? Había los nativos que fueron traídos, capturados, eran llevados al museo y eran exhibidos como muestras, no como personas, sino como animales. Incluso el cacique Inacayal, que vemos acá en el medio de la imagen, estuvo hasta 1888, es decir, 4 años después que terminó la conquista del desierto, y él muere ahí y sus restos permanecieron hasta 1994, más de 100 años, cuando fueron restituidos al mausoleo que se armó en la localidad de Teca. También hubo más de 2.000 restos humanos exhibidos en el museo. En el 2006 se retiraron de las vitrinas los esqueletos completos y huesos que había a la vista. Incluso hay huesos en cajas con la esvástica alemana. Todo lo que implica el Museo de la Plata y el tratamiento de los cadáveres, de los huesos de los nativos. Vamos a hablar un poco del río Manzana. Cuando entré a investigar esa mañana, a las 3 de la mañana, sobre el río Manzana, cuando pongo esa palabra en el buscador, lo primero que me aparece es el país de la manzana. Donde el país de la manzana hay como referencia a Sayhueque, o el manzanero. Entonces hay una relación entre Sayhueque, el río Manzana, y Vinter, que la podemos ver acá. Hay varias versiones del territorio que ocupan, algunos dicen que era toda la zona de Neuquén, otros más al sur, pero básicamente se refiere siempre a Valentín Sayhueque. Su padre era el cacique Chocorí, que no se sabe si era araucano o tehuelche, y vivía en Choele Choel. Hay una isla que se llama Choele Choel, y ahí vivía él, y era el jefe de los manzaneros. No se sabe si era cristiano, pero aconsejó a su hijo y sucesor, a Valentín, que siempre esté bien con los huincas y que vea y respete a su Dios. Era una política de mantenerse en paz con los criollos y no participar en malones. Valentín nace en 1818, su padre muere en 1834 y Valentín asume el cacicazgo a los 16 años de edad. Es decir, muy jovencito cuando él asume el gobierno. Pero se traslada, y él se traslada a una zona próxima en el medio de Neuquén. Tiene buena relación con el gobierno argentino. Él se consideraba argentino. Varias veces vinieron de Chile para decirle, queremos que seas chileno y esta tierra anexarla a los chilenos. Y él decía, yo soy argentino. Los manzaneros eran ganaderos y cultivaban una tierra fértil. En 1863 firmó un tratado de paz con el gobierno de Buenos Aires. Él no participaba de los malones y no dejaban que los malones pasen por su tierra. Como vemos, él se alineó a las políticas del Estado. Obviamente recibía los beneficios de estar en la alianza. Pero ¿qué pasó? En esto de lo que hizo Uriburu, empezaron a perseguirlos y terminaron de la provincia de Neuquén, bajaron a la zona de Bariloche, luego siguieron bajando y llegaron al centro oeste de la provincia del Chubut. Llegaron a un lugar debajo de Gobernador Costa y José de San Martín, localidades actuales,
y esa zona era la cuenca del Alto Río Sénger. Y esa zona fue la última donde ellos estuvieron asentados. De hecho, su vida termina acá al sur de José de San Martín, sobre el río Genoa. Aldea Pelej, pueblo de domadores de caballos. Papines conforman. El 8 de diciembre del 2022 se festejará sus 100 años, es decir, un pueblo que tiene 100 años. El origen del nombre Apelej se debe al explorador George Muster. Recorriendo la zona con una caravana de tehuelches, observó al costado del arroyo abundantes papines dulces, a los cuales llamó apple. Entonces, Apelej es una deformación de la palabra manzana en inglés. Y esto es súper interesante, porque el Señor me dice río Manzana, y ahí está el arroyo Apelej. Entonces entendimos esa noche que teníamos que ir hasta la aldea Apelej, el mismo 22. Nosotros salimos de acá el 22 de enero del 2022 y llegamos a aldea Apelej. Existían dos arroyos principales, uno es el arroyo Genoa, que viene de la zona de José de San Martín y va al Alto Río Sénger, y el arroyo Apelej, que viene desde aldea Apelej. Esta era la zona que en 1883 estaban Sayhueque y muchos de los caciques que venían huyendo, y ya prácticamente sin comida, sin animales, en una condición deplorable, pero habían sido atacados en sobremanera. Sayhueque no quiso pelear al principio cuando estaba en Neuquén, pero le empezaron a atacar de tal modo que juntó a los caciques que dependían de él y dijeron, sí, bueno, vamos a pelear, pero no pudieron contra las armas. No pudieron contra las armas y terminaron acá en la provincia de Chubut. El teniente coronel Nicolás Honorio Palacio participó en la Guerra de Paraguay. Él patrulla el lago Nahuel Huapi, dejando asentada la soberanía argentina en esas tierras. El 30 de mayo de 1833 establece el fuerte Chacabuco, con el regimiento séptimo de caballería a 5 kilómetros al noroeste del lago Nahuel Huapi. Es decir, que la zona de Bariloche se establece un asentamiento principal para obligar a los nativos a seguir hacia el sur. ¿Y qué hace esta persona? El 22 de enero de 1833. Nosotros estábamos el 22 de enero del 2022. El comandante Nicolás Palacios, que operaba en la inmediación en la Nahuel Huapi, persiguiendo a los caciques Sayhueque y Nacayal, destacó como observador al capitán Adolfo Drury, para que con 15 soldados y 10 indios explorara el terreno y fuera hacia el sur. Es decir, la orden de explorar y atacar y ver sale el 22 de enero. Y el 23 de febrero, a un mes de salir la orden, se produce el combate de Apelej. El capitán Adolfo Drury y unos pocos hombres se enfrentan y apresan a las mujeres, niños y niñas de Inacayal, Foyel, Chagallo, Nahuel, Salputia, Ojo de Pulga y otros. El ejército se quedó con 300 caballos y yeguas, 800 vacas y 1100 ovejas. Cada vez que había un ataque, el gobierno se apoderaba del ganado, de las tierras, pero también de las personas que conformaban las diferentes tribus. Consignó entre 40 y 50 muertos entre los bárbaros y un número superior de heridos. Es decir, que tenemos un gobernador del territorio nacional, que era Vinter,
entre el año 82 y 84. En el año 83 pasa que hay un ataque masivo en la provincia del Chubut sobre los nativos. Y a raíz de eso, en este lugar, en Aldea Pelej, se establece la Plaza del Último Combate. Y nosotros, sin saber tanto, lo único que hicimos fue atender a la voz de Dios, de ir a Aldea Pelej. José Torres, un vaquiano del ejército durante la campaña, él fue el que orientó al ejército a ir hacia la zona de la Aldea Pelej. Era hijo de un manzanero y de una cautiva blanca raptada en un malón. Participó del combate a Pelej, quien resultó herido con boleadoras. Al retirarse las tropas con los prisioneros, algunas versiones dicen que él se queda en el valle y se casa con una de las prisioneras. Y el 22 de febrero de 1922, es decir, después de unos años del combate del 23 de febrero, Roca cedió tierras a la familia del vaquiano. Fue Torres quien construyó con adobe la primera escuelita. Y el lugar es donde se empezó a construir la ciudad, a partir de tierras dadas a un descendiente de los nativos que lo que hizo fue participar a favor del ejército en contra de sus propios hermanos. Y así se funda esta ciudad. Relación espiritual astronómica. El día del combate, el 23 de febrero de 1883, durante la mañana, en ese lugar, se encontraba la constelación de Sagitario en el cielo. La constelación de Sagitario, que es una persona que tiene la mitad del cuerpo, pero la mitad de abajo es un caballo y usa un arco y una flecha. Dios babilónico Pavilsaj, o disparador de flechas, tiene la misma imagen. Un arquero montado sobre un animal, en este caso alado, que es patrón de la ciudad de Larak, esposo de la diosa de la curación Gula, también se identificaba con el dios Ninurta, dios de la guerra y de la caza, relacionado con Ergal, dios del inframundo. Sagitari, o Sagittarius en singular, era el nombre que recibían en la antigua Roma los arqueros, que formaban parte de las tropas auxiliares. Entonces podemos relacionar los nativos y sus armas y cómo andaban a caballos, a pesar que el caballo fue traído de Europa. Esta constelación, y esta constelación barre el sur. Según cuenta la leyenda, el Epunamum sería un espíritu dotado de robustas extremidades y malformadas piernas, largos brazos y torso normal, tiene cubierto el cuerpo de pelos, presenta una mirada centellante y camina a saltos con ambos pies a la vez. Es representante del otro mundo en los Guiliatunes y se caracteriza por ser un espíritu guerrero. En general, en la guerra, los machis llamaban a este espíritu guerrero, es decir, el que aconsejaba, para que lo consultaran los loncos, es decir, los caciques, y los toquis, los líderes militares. Con ello tratan de anticipar el conocimiento del resultado de estas acciones y para tener el conocimiento de las destrezas bélicas y los dones espirituales de fuerza, valor e integridad. ¿Qué tuvimos que hacer el 22 de enero del 22? Básicamente, ir a la plaza de Apelej. Pero pasaron cosas sumamente notorias. Primero, íbamos llegando
y ahí, como pueden ver la imagen, había nubes, se veía el cielo, pero llovía sobre la ciudad, solamente llovía sobre Aldea Pelej, no había lluvia en otro lado. Fue muy notorio, estuvimos como 20 minutos orando y viendo la dirección de Dios a unos 10 kilómetros de la ciudad, y podíamos ver cómo la lluvia permanecía y no se movía de la ciudad. También pudimos ver sobre la ciudad, acá ven la lluvia, sobre la aldea, pero también vimos este rostro en la nube. Fue muy claro ver cómo llueve en la ciudad y arriba un rostro. Básicamente una calavera. ¿Cuáles fueron las acciones? Pedir perdón por las obras del gobierno nacional, por la indiferencia de la iglesia. Levantar la sangre derramada, reconocer la injusticia contra los nativos, perdieron familias, ganados, tierras, perdieron dignidad, fueron violentados. Pedimos perdón por el robo y contrabando. En particular, mi esposa es de origen chileno y sus abuelos se dedicaban al contrabando, desde Argentina a Chile. Entonces el Señor nos hizo ver que era necesario esto, pero también era necesario una restitución. Era necesario ir más allá de una declaración profética o apostólica. Y era necesario quebrantar esa iniquidad familiar en la tierra. Habría que liberar a los nativos de las cadenas de esclavitud. Uno conoce mucha gente muy herida y generalmente uno lo que hace es proyectar. Porque está la RAM, hay un montón de mapuches que están haciendo cosas indebidas, se están quedando en tierra, están cometiendo injusticia, pero muchos de ellos es fruto de las injusticias. Entonces la iglesia es la que tiene que traer orden, la iglesia es la que tiene que traer lo que Dios dispone, y muchas veces nuestros ojos son de condenación. Entonces, establecer la justicia divina, restitución, restauración. El Señor nos venía hablando cómo hay que atender a la viuda, al huérfano, al pobre. Y cuando hablamos de viuda, hablamos de aquella persona que no tiene esposo o está separada. Cuando hablamos de huérfanos, hablamos de chicos que tienen los padres tal vez separados. Pero en todas estas condiciones, nos dicen, también tienen que atender a los descendientes de nativos. Porque hay una injusticia, hay un menosprecio desde la iglesia. Cancelar toda obra espiritual, especialmente con los huesos, así como hubo un empoderamiento y se llevaron al Museo de la Plata los huesos de cientos de personas. Todo eso había que, y hay que cancelarlo, y hay que seguir trabajando en un montón de aspectos que obviamente todavía el Señor no ha revelado, pero es necesario. Y así como el último combate en todo este proceso de la campaña del desierto termina en Apelej y en toda esa zona, y que el Señor nos permitió recorrer, el Señor está apurado para que en este tiempo se sellen un montón de cosas que la iglesia tiene que sellar, y que se corrija el rumbo de muchas cosas que estuvieron torcidas. Y obviamente decretar la sanidad de la tierra. Al final de todo lo que hicimos, el cielo se despejó, salió el sol y apareció en el horizonte un arco del pacto.
para confirmar todo lo que se había hecho. Viene una etapa de prosperidad en la iglesia. Y cuando hablo de prosperidad, hablo de ajustarse a los planes de Dios. No hablo de prosperidad económica, no hablo de sanidades, hablo de prosperar en el camino que Dios marcó. Y prosperidad implica crecimiento, crecimiento a la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para afectar generaciones. Y no es solo las manzanas, sino todos los frutos. ¿Sí? Hablamos de generaciones. ¿Qué generaciones? Aquellas que se han perdido, que hemos alejado, especialmente refiriéndonos a los nativos. Porque la iglesia se ha hecho selectiva, se ha hecho encumbrada, no ve las necesidades. Entonces el Señor dice, yo quiero una iglesia que afecte todas las generaciones, porque ellos también son hijos míos. Y era necesario empezar a liberarlos. Y es necesario toda una actividad en conjunto de la iglesia tendiente a completar la obra. Bueno, con esto me quiero despedir de ustedes y que podamos entender que el Señor es un Dios de propósito y es un Dios que no deja nada librado al azar. Y si Él comienza algo en este tiempo es porque es la temporada para esto y es el momento que Él designó. Entonces va a haber una restitución muy grande para sus hijos y vamos a ver una cosecha tremenda. Les bendigo y nos despedimos hasta el próximo encuentro.